¿Qué tal? Deseo que estés muy bien. Soy la licenciada Mariela Pedotti y el día de hoy tengo muchísimas ganas de compartirte una información que me parece muy importante en breves minutos y que tiene que ver con el diagnóstico clínico. Por supuesto, desde mi punto de vista, para mí un diagnóstico clínico tiene que ver primero con analizar a un paciente que se acerca, en principio una persona que se acerca a consultar, posible paciente, y a través de más de una sesión poder en un proceso de análisis reconocer a través de una sintomatología y de otras cuestiones que van apareciendo en este proceso ciertos indicadores que a mí como profesional me llevan a poder determinar un diagnóstico clínico. ¿Para qué? Para que después, en el proceso que continúa, empezar a construir una estrategia de trabajo, un camino, un recorrido hacia dónde ir, ¿sí? Entonces, me ayuda en principio a mí como profesional, pero yo jamás comparto un diagnóstico con una persona que viene a consultar o con un paciente, una persona que luego se convierte en un paciente. ¿Por qué motivo? Porque primero que todo puedo equivocarme, porque segundo puedo encasillar al paciente en una categoría que luego cuesta muchísimo poder correrlo de ahí, de ese lugar, porque puede identificarse a esa categoría que yo le comparto y después se ubica en cierta posición en relación a esa categoría y anda por la vida comportándose ahora a través de esa categoría, perdiéndose la oportunidad de descubrir otras cuestiones en relación a su propia persona, a su propio ser, a su propia verdad, aquella que va a ir descubriendo a través de un proceso de análisis, de un proceso terapéutico, un proceso profundo en relación a sí mismo. Me pasa muchas veces en una primera consulta que vienen personas ya con un diagnóstico, me dicen yo soy tal, yo soy depresivo, yo soy ansioso, yo tengo TOC, por ejemplo, o yo soy narcisista, y muchas veces empiezo, claro, en general, en todas las veces empiezo a interrogarlos sobre esto. ¿De dónde viene esto? ¿Quién le realizó un diagnóstico? Porque en general muchas veces vienen también, y sobre todo en la actualidad, de información, de ahora de una sobreinformación que creo que hay de redes sociales u otras plataformas donde hay personas que ni siquiera son profesionales de la salud mental, hablan de temas como por ejemplo estructuras patológicas y patologías clínicas y luego las personas ven y dicen, ay, según lo que dijo tal, por ciertas características, entonces yo soy tal y tal y tal, ¿sí? Es decir, se autodiagnostican por mala información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque si no uno puede caer primero en un gran sufrimiento en tener que identificarse en algo que no son, que algo que no los va a determinar, pero sí que los puede limitar muchísimo, que en vez de abrirle posibilidades, les va a cerrar. Comprendo que hay personas, en general, o pacientes, que ya vienen con un diagnóstico clínico, sobre todo en relación a si se han atendido con algún psiquiatra, y comprendo también a los profesionales, a los psiquiatras, que tienen que dar un diagnóstico muchas veces por diferentes motivos, entre ellos porque tienen que ofrecer como posible tratamiento una medicación a ese tipo particular de personas, de pacientes, pero no para todas. La vida no está, creo yo, para categorizarse, para andar con etiquetas, que lo que más hacen es separarnos del resto de las personas, separarnos del mundo y nos hacen identificarnos a cuestiones que en realidad nos afectan más de lo que nos van a ayudar y abrir posibilidades en la vida. Entonces, eso es lo que te quiero compartir hoy, que tengas muchísimo cuidado
con un autodiagnóstico, por supuesto, que si vas a recibir un diagnóstico que sea de un profesional serio, un profesional en el que confíes y tengas en cuenta que además ese diagnóstico pertenece exclusivamente a lo que te comparte ese profesional en particular en esa área de tu vida, en un momento en particular. Nunca voy a compartir un diagnóstico a alguien. A mí lo que más me interesa es el diagnóstico para mí como profesional, para que a mí me ayude a una futura estrategia en relación a la persona, para yo poder compartirlo, en todo caso, con otros profesionales en la intimidad y con un encuadre de confidencialidad para que me pueda ayudar a mí en mi trabajo en relación siempre al paciente y tener en cuenta que las etiquetas, las categorizaciones, más que unirnos o más que ayudarnos, muchas veces nos pueden limitar, nos pueden cerrar posibilidades y nos pueden, sobre todo, cerrar la posibilidad de encontrar en nosotros, encontrar en ti nuevas potencialidades, nuevas formas de construir en la vida. Entonces, repito, a mí me va a servir para acompañar al paciente, para trabajar juntos, para trabajar mano a mano, al ladito de él, un poquito de costado, ¿sí? Pero jamás para decirle tú tienes esto, tú tienes lo otro, limitarlo, que se identifique a eso, perdiendo la capacidad de descubrir en sí mismo sus potencialidades, nuevos recursos, nuevas estrategias y sobre todo nuevos caminos en su propia construcción de la vida. Muchísimas gracias.